Este es un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org. El día de hoy, algo que también me tiene emocionado es que estamos comenzando una nueva carta de la Biblia vamos a estudiar la carta a los Filipenses, Ya estudiamos Efesios, fue una carta que bastante nos ayudó, pero hoy comenzamos el estudio de la carta de los Filipenses y aunque es una carta pequeña, apenas son 4 capítulos, pero déjame adelantarte algo, está llena de enseñanza, llena de ánimo, llena de amor. Son consejos que el Señor nos va a dar a través de la palabra, ¿verdad? A través de esta carta, a través del apóstol Pablo. Y algo que se enfoca mucho Pablo en esta carta, algo que se enfoca y dirige constantemente es al gozo a través de Jesucristo. ¿Cómo nosotros como iglesia podemos encontrar gozo en Cristo? ¿Cómo nosotros como iglesia podemos avanzar y caminar en nuestro andar cristiano, ¿verdad? Encontrando y viviendo con gozo a través del Señor Jesucristo. El énfasis de Pablo es gozo para la iglesia en Cristo Jesús. La iglesia a la cual fue escrita esta carta, déjame darte un poco de contexto, es la iglesia de Filipos, ¿sí? La iglesia que está en Filipos. Y la historia nos dice que fue la primera iglesia que Pablo plantó en Europa, ¿ok? Porque normalmente el ministerio de Pablo era más bien en Asia, lo que hoy conocemos como Turquía, en toda esa área se desenvolvía, pero el Señor lo llevó a Europa y específicamente llegó primero a Filipos, ¿sí? Llegó a Filipos y después de 10 años de haber plantado esta iglesia, después de 10 años de haber llegado ahí, lo que Pablo hace es enviarles esta carta precisamente con algo en mente. Animarles a perseverar en su andar con Cristo. Animarles a continuar firmes en su andar con Cristo. Es que déjame decirte una cosa. La vida cristiana no es fácil. ¿Estás de acuerdo o no? La vida cristiana no es sencilla, ¿sí? Era necesario que Pablo escribiera y buscara y fuera y visitara para animar y seguir y avanzar, ¿verdad? Porque como la iglesia de Filipos, como nosotros hoy en día, vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo en el cual constantemente nos está empujando hacia lo malo. Sí, yo soy el único. Constantemente me está empujando hacia la aflicción, hacia el dolor, hacia la tristeza, hacia tener un corazón que está poniendo la mirada en las cosas de abajo. Y a eso me está llamando constantemente este mundo. Por lo tanto, Pablo tiene algo que decirnos a través de esa carta, lo cual es, mira, no pierdas de vista a Cristo. No pongas tus ojos en ningún otro lado que no sea en Jesucristo, porque solamente en Él podrás encontrar gozo y ánimo para continuar. ¿Alguna vez te has sentido que ya no quieres o no puedes avanzar en tu vida cristiana? ¿Alguna vez te has sentido que quieres tirar la toalla y decir, no, renuncio, me iba mejor como estaba antes, mejor sigo como era antes? Bueno, Pablo tiene algo que decirnos. No quites tu mirada del Señor. No quites tus ojos del Señor, porque solamente en Él puedes y vas a poder encontrar gozo a pesar de toda esta situación. Ahora, ¿es posible esto? ¿Es posible encontrar gozo en medio de este mundo difícil, en este mundo caído, en este mundo que nos aflige, que nos lastima constantemente? Pablo nos está escribiendo esta carta desde su propia experiencia, iglesia. Desde su propia perspectiva de vida nos está escribiendo esta carta. Y es que es fácil, ¿no? Dar un consejo y dar ánimo a alguien cuando tú no lo estás pasando. Si alguien tiene algún familiar hospitalizado o enfermo, es fácil decirle, hey, tranquilo, no pasa nada, ¿no? Todo va a estar bien, pero es que tú no lo estás viviendo. O aquel que pierde el trabajo, es fácil decirle, hey, confía en el Señor, Dios va a proveer. Sí, pero tú estás viviendo bien. Es fácil para ti decirlo. En este caso, Pablo
nos está hablando desde su propia experiencia, ¿sí? Las palabras de Pablo no son de un caso desconocido, hermanos. Habla de él mismo, de su vida misma, de cómo él lo ha llevado y cómo el Señor le ha ayudado a superarlo. Y esto es lo que se vuelve verdaderamente ánimo para nosotros, la realidad tangible de Dios a través de la vida de Pablo. La realidad tangible que podemos sentirla, verla y entender que, si Dios ha trabajado de esa manera a través de la vida de Pablo, puede hacerlo también en mi vida. Y ahí es de donde nosotros nos agarramos para continuar, para avanzar. ¿Y cuál fue la experiencia de Pablo? Bueno, al momento de que estaba escribiendo esta carta, el apóstol Pablo se encontraba encarcelado en Roma, estaba preso en Roma. Él estaba viviendo una situación complicada, ¿verdad? En su vida, quizá triste, quizá de dolor, quizá de peso. Y no fue de que solamente lo agarraron y lo metieron a la cárcel así como que, no pagaste impuestos, Pablo, órale, métete hasta que pagues. No. Él venía de una situación de conflicto desde Jerusalén, en lo cual lo apresaron, lo llevaron a la corte, lo llevaron al tribunal, luego lo llevaron a la Corte Suprema en Roma, y en el viaje naufragó, llegó a una isla, sufrió, batalló, y cuando salió por fin de la isla, no salió a libertad, sino que salió a que lo apresaran, y a lo largo del tiempo, después de unos años, murió decapitado. Este es Pablo, el que está escribiendo esta carta. Y que a pesar de todas esas circunstancias, a pesar de todo ese sufrimiento, él escribe esto de parte de Dios para nosotros como iglesia. Para que podamos disfrutar las palabras del Señor en nuestra vida. Y recordar el ánimo y encontrar consuelo y encontrar fortaleza para seguir adelante con gozo a pesar de las dificultades. Este es el Pablo y esta es su carta. Me llama la atención cómo Pablo introduce esta carta y cómo se presenta a sí mismo en el versículo 1. Si tú abres tu Biblia conmigo en Filipenses capítulo 1, versos 1 y 2. Si puedes ir conmigo rapidísimo, Filipenses capítulo 1, versos 1 y 2. Y te pido que la abras porque a mí me encanta que puedas tú rayar tu Biblia. La Biblia es para rayarse, hermanos. La Biblia es para rayarse, no es para que la tengamos así intacta. Cuando se te rompa de tanto que la rayes, me dices y te doy otra. No te preocupes, yo me encargo. Abre tu Biblia en Filipenses 1, 1 y 2. Fíjate cómo se presenta Pablo. Él dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si tú has leído alguna otra carta de Pablo, como Romanos, Colosenses, Gálatas, incluso Efesios, habrás notado que la manera en que él se presenta en esas cartas normalmente es como Pablo, apóstol de Jesucristo, o Pablo, llamado a ser apóstol. ¿Has notado? Pero acá no. Acá, si te diste cuenta, Pablo solamente dice Pablo. Interesante. Y es que algo que necesitamos notar cuando tú lees la Biblia, cuando tú lees estas cartas, es que las cartas expresan carácter dependiendo de cómo son escritas. Entonces ahí podemos poner atención. Quizás no lo van a explicar Pablo explícitamente, ¿verdad? Pero cuando leas la carta te vas a dar cuenta que Pablo no está escribiendo con una actitud o una perspectiva de autoridad a la iglesia, como queriendo tener que mostrar esa autoridad y decir, soy el apóstol y por eso te escribo. No. Quizá en la de Gálatas sí era necesario, soy el apóstol y necesito decirte algo como apóstol. Pero acá no. Acá más bien está escribiendo en una perspectiva de amistad, de amor. En este caso es Dios queriendo hablar al corazón con amor. Si lo piensas, la manera en que se escribe una carta dice bastante, dice mucho más que las palabras que están escritas. ¿Lo habías notado? La manera en cómo se escribe dice mucho más que las palabras que están escritas. No sé si tú has recibido un correo electrónico, una carta, incluso un texto, ¿verdad?
Y la manera en que está escrito dice muchísimo. Por ejemplo, si en una frase te la ponen todo con mayúsculas, ¿qué piensas? Ay, me está gritando, ¿verdad? Me siento hasta así como que, oye, ¿por qué me habla tan? Oye, pero son palabras. Pero la forma en que está escrito dice muchísimo. O cuando usa adjetivos específicos, ¿verdad? Tú dices, ok, ya veo por dónde va lo que quiere decir. Es como, por ejemplo, una madre que le escribe a su hijo un texto y le dice, hola tesoro, ¿me puedes ayudar a tender tu cama, por favor? Diferente a un padre que le escribe a su hijo diciéndole, por cuanto soy tu padre, te pido que tiendas tu cama, por favor. ¿En cuál va implícita la autoridad? En la del padre, ¿no? Y en la otra, más bien, lo que está mostrando es cariño, es amor, es apego. ¿Estás de acuerdo? Y es lo que vas a notar en esta carta de Pablo a la iglesia de Filipos. Una carta de amor, de cariño, de interés genuino por querer ayudarles en la necesidad que ellos están pasando en ese momento como iglesia. Quiere demostrarles el amor realmente que hay en él. Y Pablo puede mostrar ese amor. ¿Sabes por qué? Porque primeramente Pablo ha experimentado una relación íntima con Dios también de amor. Una relación cercana y estrecha con Dios. Porque la manera en que tú y yo damos amor es de acuerdo a la experiencia de amor que hemos tenido. Si tú no puedes dar amor o luchas con ese amor para dar, hay que regresar a la fuente de amor. ¿Estás de acuerdo? Esa es la experiencia del amor genuino de Dios por ti. Si tú ves en el versículo 1, Pablo se declara a sí mismo como siervo, ¿no? Siervo de Jesucristo. Eso nos está hablando de su relación estrecha con Dios, de su relación cercana con el Señor. Ahora, alguien ha dicho que esta traducción de siervos es realmente una traducción muy pobre al español, porque la palabra en el griego es doulos, que significa literalmente esclavo. Literalmente, en griego, doulos es esclavo. Y aunque en el primer siglo, en ese entonces, las responsabilidades entre siervos y esclavos era prácticamente lo mismo, hay una diferencia clave entre un siervo y un esclavo. Hay una distinción. Los siervos eran contratados, los esclavos eran comprados. Así que, ¿qué está diciendo Pablo acá? Realmente o literalmente, lo que Pablo está diciendo es, mira, yo no fui contratado por el Señor como que buscando un beneficio o buscando un salario. Yo no me considero un siervo solamente como para perseguir ese beneficio, esa percepción, ¿verdad? De ganancia o de bendición, sino más bien porque entiendo mi posición de esclavo. Por cuanto Él me compró, entonces actúo y vivo en esa relación con mi Señor. ¿Sí vemos la diferencia? Ahora, ¿qué conlleva el ser esclavo de Jesucristo para Pablo? Un autor lo dijo de esta manera. Es solo cuando una persona, fíjate bien, es solo cuando una persona se convierte en esclavo de su Creador que él puede comenzar a experimentar verdadera libertad. Otro autor de los 1800 lo puso de esta forma. Esclavitud a Dios es la única libertad verdadera. Esclavitud a Dios es la única libertad verdadera, porque libertad no significa hacer lo que quieres, significa querer hacer lo que deberías hacer. Déjame repetirte esto. Libertad no significa hacer lo que quieres, significa querer hacer lo que deberías hacer. A veces pensamos que soy libre y puedo hacer lo que yo quiera. Pero la verdadera libertad que nos da el Señor por cuanto nos ha comprado y somos de Él es comenzar a hacer lo que deberíamos hacer. En este caso, lo que Pablo hace es amarles con verdadera libertad. Es expresar lo que Él es en Dios con verdadera libertad. Él quiere cuidar, ayudar incondicionalmente. ¿Te das cuenta?
Pablo sabe lo que tiene que hacer y quiere hacerlo. Esto es lo que provoca el ser de Dios, el ser parte de Dios, el estar unido a Dios. Y Pablo sabe que la iglesia de Filipos también es de Dios. Y por eso él dirige sus palabras a ellos. Sigue diciendo el versículo 1. ¿A quiénes escribe Pablo? A los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Me va siguiendo? Me encanta la forma en la que Pablo pone estas palabras. Porque de otra manera lo que está diciendo Pablo es, quizá la ciudad de Filipos es tu domicilio actual. No te tienes que olvidar de esto. Tu residencia definitiva es en Cristo. Tu residencia es en Cristo. Ustedes están en Cristo Jesús, les dice Pablo. Recuerda tu posición, les está diciendo Pablo. Recuerda a quién perteneces, en dónde te encuentras posicionalmente. Un autor dijo que en Cristo Jesús es la abreviatura teológica para referirse a nuestra unión con Cristo. Esa unión que es tan estrecha, tan cercana, que la obediencia de Cristo y su crucifixión se vuelve nuestra obediencia. La muerte de Cristo se vuelve nuestra muerte y su resurrección garantiza mi resurrección. Eso es estar en Cristo. Piénsalo, un budista no dice estoy en Buda, ¿verdad? Un musulmán no dice yo estoy en Mahoma. ¿Te das cuenta? Un mormón no dice estoy en José Smith, se oiría muy raro. Solamente el cristianismo, tú y yo como creyentes podemos disfrutar el privilegio de lo que es permanecer y estar unidos y disfrutar de la cercanía y la permanencia en Cristo Jesús. Y eso, esa unidad, esa cercanía, esa permanencia en Cristo es lo que nos convierte en algo, nos convierte en santos. Que es a los que les escribe el apóstol Pablo. La posición que tenemos tú y yo en Cristo es de santos. Pablo le escribe a todos los santos que están en Filipos. La palabra para santo aquí lo que significa solamente es que pertenece a Dios, es apartado para Dios, es que Dios te ha acercado a Él. Eso es lo que significa santo. Que Dios decidió escogerte y tenerte para un propósito especial. ¿Tú te acuerdas allá en Éxodo capítulo 3? Cuando la zarza ardiendo, ¿verdad? El arbolito que estaba prendido y no se apagaba con fuego. Y salió una voz de esa zarza que le decía a Moisés, le decía, Moisés, quítate el calzado que está en tus pies. ¿Por qué? Porque el lugar donde estás parado, santo es. Ahora, no está hablando de que ese lugar estaba purificado de manera mística o que todos los insectos habían sido exterminados de ese lugar. Solamente lo único que estaba diciendo o refiriéndose es que había sido apartado ese pedazo de tierra para un propósito especial de Dios. Para un propósito específico de Dios. Un cristiano es santo, dice 1 de Pedro, nación santa, no porque sea libre de pecado, no porque dejamos de pecar y ya nada nos puede ensuciar, no porque todos los bichos en tu vida ya se hayan ido, hay quienes todavía tenemos algunas arañas ahí, sino ¿por qué? Porque Dios te ha apartado para un propósito específico. Tú eres santo, dice la Biblia, porque Él te ha apartado para sí mismo. Un santo no es aquel que muere y es canonizado. Un santo no es aquel líder religioso inalcanzable que dedica su vida solamente a leer y a darse golpes de pecho. De hecho, en este mismo versículo te vas a dar cuenta que Pablo separa a los santos de los diáconos y de los obispos. ¿Te diste cuenta? Dice a los santos y a los diáconos y obispos. En pocas palabras, todo creyente en Jesucristo es santo. ¿Tú has creído en el Señor?
eres santo. Y por lo tanto, hay principios de esta carta que también están dirigidos a ti. Entonces, pongamos atención a qué es lo que quiere hablarnos a nosotros como santos que está dirigiendo el apóstol Pablo. Es importante considerar, hermanos, como iglesia, nuestra posición. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? Porque eso es lo que te va a llevar a ti a enfrentar las circunstancias de la vida, a enfrentar lo difícil de la vida. Cuando tú recuerdas a quién perteneces y tú recuerdas cuál es tu posición en Cristo, ¿sabes qué va a pasar? El valor de este mundo comenzará a perderse. Aquello que tú le habías dado valor en este mundo comenzará a perderse. ¿Quién preferiría ser parte de una familia pudiente en este mundo cuando Dios te ofrece ser parte de su familia? Cuando tienes esta perspectiva más amplia, bíblica, empieza a perder valor el mundo. ¿Quién preferiría vivir en un lugar ostentoso, lujoso, cuando el Señor te permite vivir en Él eternamente? Pon tu mirada en Cristo. El Señor nos dijo que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y para que tú y yo comencemos a experimentar gozo en cualquier circunstancia que enfrentemos, lo primero que tú y yo tenemos que hacer es fijar nuestra mirada a dónde pertenecemos, que es en Cristo Jesús. Ahí fija tus ojos. ¿Qué situación complicada estás viviendo? Te digo una cosa, la iglesia de Filipos, a la cual Pablo escribe aquí, no era una iglesia especial. Y ninguna iglesia de la Biblia, de hecho. No eran iglesias que eran perfectas, o que no tenían problemas, o que andaban de victoria en victoria, de poder en poder, y todo les salía bien. Realmente no es muy diferente a lo que es hoy día. Tenían luchas, tenían pecado, tenían problemas entre ellos mismos. Pero algo que vamos a notar es el llamado de Pablo a través de esta carta a que nos armemos espiritualmente, a que sigamos creciendo como iglesia, a que permanezcamos en Cristo, en el Evangelio, en medio de una cultura que constantemente lo que hace es querer desvirtuar a la iglesia. En medio de una sociedad que constantemente lo que quiere hacer y está tratando de hacer es que la iglesia pierda valor. ¿Has notado que hoy la sociedad lo que dice, eres cristiano, eres ignorante? O eres aleluya, entonces no le hagan caso a lo que él tenga que decir. Y nosotros nos estamos dejando llevar por este movimiento, esta cultura. Y empezamos también a desvirtuar. Te digo una cosa, tú y yo no vamos a cambiar el mundo, ni la forma que el mundo piensa. Pero nosotros sí podemos cambiar nuestra manera de pensar y ponerla en el lugar correcto. Y es allá hacia donde nos quiere llevar Pablo. Por eso termina la introducción de su carta el apóstol Pablo en el verso 2, recordándonos que el creyente goza de algo mucho más valioso que lo que el mundo te puede ofrecer. Y termina diciendo el verso 2, gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, esto no es simplemente otra frase trillada de algún saludo más que se pone al final de una carta, ni mucho menos. La Biblia siempre nos va a querer transmitir un mensaje, algo que nos ayuda, algo que nos permanece en nuestro corazón para avanzar y para seguir. Y en este caso es el mensaje del Evangelio. En otras palabras, Pablo está diciendo, por cuanto eres santo y por cuanto estás en Cristo, dos cosas. No te olvides que gozas de gracia y de paz. No te olvides que gozas de gracia y de paz. ¿Para qué significa esto?
Gracia, hemos dicho que es ese favor inmerecido de parte de Dios para ti, para mí, que no lo hemos ganado y Él aún así nos lo da. Gracia es la fuente de nuestra salvación, Efesios 2:8, por gracia sois salvos. Gracia es la fuente de nuestro crecimiento espiritual. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dijo Pablo en 1 Corintios 15. Gracia es la base de nuestro servicio, Efesios 3:8. Me fue dada esta gracia para anunciar, para servir y para dar, dice Pablo. Y gracia es la fuente de mi fortaleza para seguir adelante en mi vida cristiana, 2 Corintios 12, que te baste mi gracia, dijo el Señor. Es lo que me sostiene, es lo que me ayuda a avanzar. Pablo lo entendía y quiere que la iglesia lo entienda y quiere que la iglesia lo viva y sea recordada de que vive en gracia, de que todo lo que tiene y todo lo que es por gracia de Dios, sin merecerlo, pero por amor. Y no solamente gracia, sino también paz. ¿Cuántos de nosotros necesitamos paz hoy? Necesitamos permanecer en paz hoy. Es interesante que en este entonces, cuando Pablo escribió esta carta, el Imperio Romano tenía monopolizado, por así llamarle, a la paz. Si pensaban en paz, pensaban en Roma. No sé si tú has leído en la historia, que es muy famoso, la Pax Romana. ¿Sí? Y ellos controlaban la paz en su imperio. Ellos decían, nosotros somos los encargados de que haya paz. Y si en algún lugar hay paz es porque nosotros lo producimos. Pero esa paz iba con un alto costo. Opresión política, aparente libertad religiosa que realmente estaba también controlada, altos impuestos, esclavitud, maltrato. Y aún así había gente que pagaba todo esto con tal de vivir una paz. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que Pablo quiere transmitir acá? ¿Qué es lo que Pablo quiere que tú y yo recordemos cada vez que escuchamos esto? Que no se trata de la paz que te puede ofrecer el mundo. La paz del Evangelio va mucho más allá y no fue a costo de sacrificio humano, no fue a costo de sacrificio de pueblo, no fue a costo de tus fuerzas, de lo que tú puedas hacer, fue a costo del sacrificio del Hijo de Dios. Y esa es la paz que te quiere dar el Señor. Su gracia pagó nuestra paz. Es diferente. Pero no sé si notas, pero la manera, el orden en el que están escritas estas palabras, si te das cuenta, primero está gracia y después está paz. ¿Te diste cuenta? Y esto no fue por azares. ¿Por qué? Porque para que una persona pueda experimentar paz satisfactoria, tiene que ser a través de la gracia de Dios. No hay otra. A través de la gracia de Jesucristo. Un autor llamado James Montgomery escribió que no fue coincidencia que Jesucristo, cuando resucitó, después de que se sacrificó, después de que murió y después de que resucitó, las primeras palabras que dijo a sus discípulos en el aposento, ¿tú te acuerdas cuáles fueron? Las primeras palabras que les habló a sus discípulos, ¿sabes cuáles fueron? Paz a vosotros. Interesante. Porque primero fue esa gracia en su sacrificio, en su obra. Y después de haber consumado su sacrificio y haber resucitado, lo que sigue es paz para aquellos que están en Él. Entonces lo que Pablo está hablando acá es que a pesar de que estés en un imperio, en un lugar donde hay opresión, donde hay dolor, donde hay aflicción, Dios los tiene allí y Dios los va a cuidar allí, porque se trata de su paz y se trata de su gracia en ti. ¿Te das cuenta? Viene de Dios. Es como termina el versículo 2 diciendo que es de nuestro Padre
y del Señor Jesucristo. Eso es lo que la iglesia necesita hoy. Eso es lo que tú y yo necesitamos hoy para comenzar a vivir un cristianismo digno y pleno. Recordar quiénes somos y recordar dónde estamos y qué es lo que hemos obtenido a través de Cristo. Eso es lo que necesitamos. Dios quiere restablecer su relación contigo, con todos, con el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. El anhelo de Dios, el corazón de Dios es por el mundo. Y Él quiere restablecer esa relación contigo hoy. Toma esta oportunidad. Dios quiere hacerte santo, apartado para Él, para cumplir un propósito especial en ti, en tu vida. Él quiere que seas parte de Él, que tengas un nuevo comienzo en el cual disfrutes hoy de su gracia y de su paz. Ya no la paz que te ofrece el mundo, en la cual te lleva a ansiedad, a depresión, a preocupación, a estrés, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo a través de su gracia. Toma esta oportunidad. Y si hay alguna necesidad en tu corazón hoy expuesta por parte de Dios, por parte de su palabra, tómala. Toma lo que Él te está ofreciendo. Y es esa relación con el Señor Jesucristo para restaurar y para disfrutar de su gracia y de su paz. Este fue un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org.